Vamos a intentar poner los puntos sobre las IES. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, a Javier Villamor, analista y consultor. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer. Bueno, a la espera de que se confirme este plan secreto, que ya no es tan secreto, que se va conociendo esos 28 puntos, ¿qué te parece? ¿Cuál sería esa primera valoración de este plan que contempla concesiones habidas y por haber todas para Ucrania, pero pocas parece que de Rusia? Según los puntos que ahora mismo acabas de mencionar hace poco, bueno, pues podemos ver que lo que se está pidiendo es volver a pues, casi al punto de 2014. Es decir, originalmente el conflicto, digamos, civil que ha habido durante los 8 años previos a la guerra tuvo que ver mucho con el tema del idioma y con el uso también de las autonomías, en este caso más cercanas a Rusia. Lo que se pidió desde un principio desde el Donbass no era más que, digamos, parecer o tener una política territorial muy parecida a la que tenemos en España con las autonomías, con las comunidades autónomas. Cierta independencia a la hora de la gestión y en este caso también, por ejemplo, el reconocimiento del ruso como lengua al menos cooficial en los territorios más cercanos a Rusia. Recordemos también que las políticas centrales desde Kiev no solo era acabar con la lengua rusa, sino también con una homogenización cultural hasta cierto punto del país. Eso también llevó a un conflicto con el vecino Hungría respecto a los derechos de las minorías. Había casi 200.000 personas de origen húngaro en el territorio de Transcarpatia al suroeste del país. Y eso ha generado también gran parte de las tensiones con Budapest. De hecho, Budapest ha dicho varias veces que para poder no vetar o para no vetar parte de las propuestas de Bruselas se tenía que reconocer esos derechos de las minorías que Kiev, según ellos dicen, ha violado sistemáticamente. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente estos 8 años de guerra se podrían haber ahorrado tal cual son los puntos planteados por Estados Unidos, que recordemos que son 4 puntos principales: es la paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa, que eso es el punto quizá también más importante porque no se está contando con la Unión Europea en este momento, y luego el futuro de las relaciones a 3 bandas entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Recordemos también que en este caso, bueno, pues lo que se puede ver es que se está hablando de otra manera indirecta de ese buffer de seguridad, esa zona de seguridad que siempre se ha pedido entre las dos placas civilizatorias o continentales. Podemos hablar del bloque europeo dominado por Estados Unidos y en este caso Rusia. Si nos fijamos en documentos de inteligencia abiertos al mundo como cintan del Rand Corporation de Estados Unidos, con su informe Expanding Russia, ahí se mencionaba que bueno, no solo era la intención de embarrar a Rusia en la guerra con Ucrania, sino que además había otra serie de políticas que, más allá de lo que nos están vendiendo ahora con el tema de la guerra de Ucrania, que también es cierto que es importante, hay que ver también a nivel de la zona qué está ocurriendo también y cómo se está intentando desestabilizar. Hablamos, por ejemplo, de Moldavia, con ese acercamiento también hacia Bruselas. Hablamos también del intento de desestabilizar Bielorrusia, otra de las patas fundamentales de Rusia, con la promoción de esa supuesta presidenta electa que la están paseando a nivel internacional para justificar un posible cambio de régimen a nivel internacional. Hablamos de también en 2023, cuando una de las comisarias pidió a Google que modificara el algoritmo de búsquedas para favorecer los medios de la oposición. Es decir, las injerencias no solo son de Rusia, sino que hablamos también de unas injerencias europeas en territorio de zona de influencia de Rusia. Por lo tanto, Rusia siempre ha tenido sus razones para hacer y decir lo que dice. En este caso también hay que ver hasta qué punto la Unión Europea va a tragar, porque la política, o al menos la narrativa imperante en Bruselas, es guerra total. Vemos también la escalada reciente en Polonia, con esta, como Tusk ha acusado a los rusos, supuestamente liderando por ucranianos, de unos supuestos ataques a los trenes de Polonia. Hablamos también de ese aumento en defensa, de lo que ahora llaman también el espacio Schengen de defensa, que es una forma de colarnos por la puerta de atrás la creación de un ejército europeo. Y bueno, pues esto es como empieza, lo que no sabemos es cómo termina. Pero por resumir todo esto, creo que nos podríamos haber ahorrado mucho tiempo de guerra si realmente se acaban aceptando estos términos por parte de Ucrania. Ucrania en este caso tampoco tiene mucho que decir. Sí tiene que decir a nivel territorial, pero no tiene mucho que decir, porque en este caso lo que está mandando, como estamos viendo, son Estados Unidos y Rusia. Habrá que ver también el papel de Lavrov, el ministro de Exteriores, que según unos medios recientemente habría caído en desgracia porque esto no se pudo cerrar en Alaska
Y quizá también hay que entender todo esto como una estrategia de Donald Trump para poder posicionarse como realmente el líder que consigue la paz en Ucrania. Una paz que le interesa mucho a Estados Unidos porque, como ha repetido en varias ocasiones el presidente Donald Trump, ahora el foco de defensa está en Asia-Pacífico con China. Es decir, Estados Unidos necesita retirarse del suelo europeo. Todo lo que estamos viendo así lo indica, es decir, no solo la paz en Ucrania, sino las llamadas de atención en aumento en defensa, la posibilidad en este caso también de centrarse en el continente americano con cambios de régimen en países donde necesita, por temas de seguridad estratégica, liderar una especie nueva de doctrina Monroe para poder centrarse sobre todo en China. Hemos visto también con Japón, en fin, todo indica a esa reconfiguración de la prioridad geopolítica para Estados Unidos. Ucrania es ese punto de inflexión que tanto necesita Washington. Javier, claro, la imprevisibilidad de los caracteres de Putin y Trump pues dificulta mucho, ¿no?, que haya una línea, digamos, de avances. Parece que la única postura que sigue bastante firme es la de las autoridades europeas y ucranianas. Zelensky, que esta semana pues ha estado en Francia, en España, para recabar apoyos, también en Turquía, para darle un empujón a estas conversaciones estancadas, pero sin embargo Rusia no asistía porque, entre otras cosas, decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que es que no les avisaron los ucranianos. No sé si crees que ha errado, se ha equivocado Zelensky con esta visita a Turquía. Bueno, Turquía se ha posicionado también desde el principio como un intermediario. Recordemos que el primer intento de paz fue con Turquía intermediario, que después fue volado por los aires por Boris Johnson, toda esa información que ha salido con los Johnson Files y demás, en los que también he escrito en European Conservative con algunos artículos con exclusivas importantes, con la carta, por ejemplo, del antiguo secretario general de la OTAN, escribiéndole, agradeciendo personalmente a Boris Johnson, es decir, al Reino Unido, que hubiera presionado para que todo el bloque continental, todo el bloque de la OTAN apoyara la continuación de la guerra. Por lo tanto, no es extraño que Ucrania se apoye en Turquía. Lo que estamos viendo también son intentos desesperados por parte de Kiev, todo lógico, por supuesto, que es de conseguir que al menos se presione todo lo posible para que no se aprueben los 28 puntos mencionados, porque es una derrota total de Ucrania. Es decir, a esos puntos, aunque consigan una paz, sé que está justificando, o sea, digamos, implicaría la derrota total de Ucrania. Es decir, cientos de miles de muertos para aceptar una pérdida territorial y que en este caso Bruselas absorba tanto los costes de reparación como a esos 2/3 del país que quedaría si realmente se aprueban estos puntos. Zelensky no le queda otra cosa que continuar con la labor que está haciendo, pero recordemos también que en este caso Moscú casi ya no reconoce a Zelensky como un intermediario legal o un intermediario político admisible. Muchas veces Moscú ha pedido que haya elecciones en el país, no es lo que está ocurriendo, pero seguramente a Zelensky, si se aprueban estos puntos, su vida política ya haya terminado. Bueno, parece que de momento, pues adiós a la coalición de los dispuestos, adiós a esa congelación o descongelación de activos rusos. Javier, en este caso, bueno, decía también el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que bueno, que si fuera necesario, que podrían organizar una llamada Trump-Putin esta misma semana. No sé qué validez le das a todo esto y si crees que es posible que se produzca esa conversación y si estamos más cerca de que se pueda intentar dar alguna garantía, algún acuerdo de mínimos, alguna tregua mientras se trata de programar una reunión Putin-Trump en Budapest o donde quiera que sea. Esto es una pregunta muy interesante, sobre todo porque tenemos dos formas de entender muy diferentes los procesos de guerra y la forma de negociar las paz respecto al mundo occidental, quizá con el occidental, pero no tanto Rusia, ¿no? Si nos fijamos, Rusia lo que ha hecho durante toda la guerra es llamar a esa conversación, a esas mesas de paz, pero continuando con el conflicto. Es decir, no se entiende por la parte occidental, quizá también porque no estamos tan habituados a estar en conflicto permanente como Rusia en las regiones, a que cuando generalmente hablamos de paz, paramos supuestamente el conflicto, nos sentamos y negociamos. En este caso, los rusos entienden que hay que continuar con la guerra porque hasta que no se negocie, no se cierre lo que se quiere acordar, no todo está perdido. Y recordemos porque aparte, sobre todo, se aprovechan generalmente esos momentos de tregua para avanzar en el frente. En este caso también lo que está diciendo Rusia es un mensaje muy claro, es decir, no vamos a ceder en nuestras exigencias, que es el desarme de Ucrania, o al menos en la medida de lo posible, y que no entre en la OTAN. Es decir, esto creo que son dos líneas rojas que incluso ahora mismo, por lo que podemos ver,
se habría aceptado por Estados Unidos, que recordemos que es el mandamás de la OTAN. Es decir, en este caso, la Unión Europea, por mucho que llore, llore y llore, porque por desgracia no puede hacer otra cosa, realmente va a acabar aceptando lo que se le ordene. Lo que sí que hemos visto, como bien mencionabas también, en este último viaje de Zelensky, sobre todo por España, bueno, pues es cerrar acuerdos de defensa que beneficien en este caso a Ucrania en la medida de lo posible, pero no la Ucrania de la guerra, sino la Ucrania del mañana. Por lo que hemos podido saber también en Bruselas desde hace 2 años, ya se trabajaba desde el inicio de la guerra, incluso antes, con la inclusión de Ucrania dentro de la Unión Europea, de lo que llaman la absorción y la cohesión territorial europea. Es decir, que desde ya la Comisión, desde 2023 más o menos, daba por perdido, entre comillas, la región del Donbass y ya trabajaba en la integración de esos territorios dentro de la Unión Europea. Una Unión Europea que también, para avanzar en esa desestabilización con la parte de Rusia, ya ha hablado y ha aceptado que se hable de una Unión Europea de segunda división, entre comillas, que sería la inclusión en la Unión Europea, pero ni con voz, pero no con voto. En este caso, por ejemplo, Kosovo ya ha aceptado esos términos y habrá que ver si, por ejemplo, esos 8 países más Ucrania, es decir, 9 para 2030, estarían también aceptando esas condiciones, es decir, acelerar la inclusión en la Unión Europea, protegerse de alguna manera de esa injerencia a Rusia, según su punto de vista, pero seguir robándole esfera de influencia a Rusia. En este caso, Rusia aceptaría que lo que está ocurriendo no puede hacer otra cosa, es decir, no puede ingerir en la política de Moldavia como ha hecho en otros países. Y bueno, en este caso la línea roja sería Ucrania. Habrá que ver, repito, lo que pueda ocurrir después con Bielorrusia, porque no estamos del todo seguros que la paz se firme como se plantea por Estados Unidos y por Rusia. Seguramente esa zona de conflicto, según algunas fuentes también rusas, será una zona de conflicto latente, permanente, al menos durante los próximos 10 años. Javier Villamor, analista y consultor, gracias por esta valoración, este análisis, por ayudarnos a comprender las aristas de este complejo conflicto. Buen día, muchas gracias. Igualmente, gracias.